Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que, para ser honestos, ha estado haciendo muchísimo ruido en las redes sociales y en el mundo del espectáculo en general. Vamos a meternos de lleno en esa noticia que ha disparado las alarmas de los fans y ha generado un sinfín de especulaciones: Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en el mismo hotel. ¿Casualidad o señal? Esa es la gran pregunta que intentaremos desgranar hoy. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el mundo del entretenimiento y las historias que a veces parecen sacadas de una telenovela, quédate conmigo porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho y te gustan este tipo de contenidos, dale al botón de suscribirte aquí abajito. Es totalmente gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Así es, la noticia ha explotado como pólvora. Imaginemos la escena: dos de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía, que además compartieron pantalla en una serie que conquistó a medio mundo, ¿se encuentran de repente hospedados en el mismo hotel? Los corazones de los fans de Senkalkapm han dado un vuelco monumental. Estamos hablando de Hande Erçel, esa actriz despampanante con una sonrisa que ilumina pantallas, y Kerem Bürsin, el galán que conquistó a millones con su carisma y su interpretación. Ambos por separado son imanes para los flashes y las cámaras. Pero juntos en el mismo lugar, bueno, eso es material para el debate y para la alegría desbordante de muchos. Para poner un poco de contexto, recordemos que Hande y Kerem no son unos desconocidos para el público. Su química en Senkalkapm fue tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y generó una conexión única con los espectadores. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación entre ellos eran constantes. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales, y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance en ese momento, la complicidad era evidente. Sin embargo, con el tiempo las cosas parecían haber tomado rumbos diferentes. Cada uno ha seguido su camino profesional, y las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, lo que llevó a muchos a pensar que lo suyo era solo una química de ficción, o que la relación había terminado. Y ahora, ¡boom!, la noticia de que ambos se encuentran alojados en el mismo hotel. La información, como suele suceder en estos casos, surgió de filtraciones en redes sociales, de avistamientos por parte de fans o incluso de personal del hotel que, sin darse cuenta, publicaron alguna foto o comentario que luego fue borrado rápidamente, pero que fue suficiente para encender la mecha. Las especulaciones se dispararon. ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Coincidieron por pura casualidad? ¿Están intentando un acercamiento? ¿O es simplemente el destino jugándonos una broma? Vamos a analizar las posibles explicaciones, porque hay muchas aristas en esta historia. Una de las primeras y más lógicas es la profesional. Turquía es un país con una industria televisiva y cinematográfica muy activa. Es perfectamente posible que ambos hayan sido invitados al mismo evento, o que estén participando en diferentes proyectos que requieran su presencia en la misma ciudad, y por ende, en el mismo hotel para optimizar la logística. A veces las productoras coordinan alojamientos para evitar desplazamientos innecesarios, y si ambos estuvieran filmando en la misma locación o participando en un festival o premiere, alojarse en el mismo hotel sería una decisión práctica. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta el corazón de los fans románticos, es que esta coincidencia sea mucho más significativa. Si recordamos, la relación entre Hande y Kerem fue bastante mediática y muy querida por el público. La ruptura, si es que la hubo de forma oficial, tampoco fue anunciada con grandes dramatismos, lo que dejó una puerta abierta a la esperanza para muchos. ¿Podría ser que esta coincidencia en el hotel sea un indicio de que están dándose una segunda oportunidad? Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza, de "él lo sabía", y de deseos de verlos juntos de nuevo, tanto en pantalla como en la vida real. Es innegable el cariño que el público les tiene y el deseo de que encuentren la felicidad, especialmente si es el uno con el otro. Además, pensemos en la naturaleza de estos encuentros. No es como si se hubieran cruzado en un supermercado. Estar alojados en el mismo hotel, a menudo implica estar en la misma ciudad, quizás participando en eventos sociales o profesionales. Un evento de gala, una conferencia de prensa, la presentación de una nueva colección, o incluso un rodaje externo podrían haberlos convocado al mismo lugar. Y en estos entornos es natural que los actores se crucen, se saluden,
quizás incluso compartan un café. O una cena. Para los fans, cada interacción, cada mirada, cada comentario, se magnifica y se interpreta con un significado más profundo. Debemos ser cautelosos con las conclusiones apresuradas. Si bien la idea de un reencuentro romántico es emocionante, también debemos recordar que son profesionales y que sus vidas públicas y privadas a menudo se entrelazan de maneras que pueden ser malinterpretadas. La industria del entretenimiento es un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas. Un like en una publicación, un comentario amistoso, o incluso estar en el mismo lugar físico, no siempre se traducen en algo más íntimo. La presión mediática sobre ellos es inmensa, y a veces, cualquier mínima interacción se convierte en noticia de primera plana. Sin embargo, no podemos ignorar la historia que tienen juntos. La conexión que mostraron en Senkalkam fue algo especial. Fue esa chispa que hace que una serie se convierta en un fenómeno global. Esa química no se fabrica fácilmente, y muchos creen que va más allá de la actuación. Los rumores y la admiración del público crearon un aura alrededor de su relación, y es natural que los fans deseen que esa magia continúe. Verlos de nuevo juntos, ya sea en un nuevo proyecto o en su vida personal, sería una gran noticia para muchos. Pensemos en la perspectiva de los fans. Para ellos, Hande y Kerem son más que actores. Son personajes a los que han seguido, han animado, y con los que han compartido emociones a través de la pantalla. Cuando se enteran de que están en el mismo hotel, es como si una pieza de un rompecabezas que les gusta mucho se moviera de una manera inesperada. Es la posibilidad de que una historia que les cautivó continúe, que una pareja que admiran pueda tener un nuevo capítulo. Esta expectativa es lo que alimenta las redes sociales y genera este tipo de debates. Ahora, ¿qué tan probable es que sea una simple coincidencia? Muy probable, en realidad. Los hoteles de lujo, especialmente en ciudades grandes o turísticas, albergan a muchas celebridades. Las convenciones, los eventos deportivos, las giras musicales, todo eso atrae a gente del mundo del espectáculo. Que dos actores turcos coincidentemente se hospeden en el mismo hotel no es un evento extraterrestre, aunque sí sea llamativo por su popularidad. Sin embargo, la forma en que la noticia se viralizó y la intensidad con la que los fans reaccionaron nos dice mucho sobre el impacto que tienen Hande y Kerem en el público. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que haya algo más. A veces las coincidencias son solo eso, coincidencias. Pero otras veces, la vida nos presenta oportunidades que parecen alinearse. Si realmente están considerando un acercamiento, o si ya lo han hecho, esta coincidencia podría ser un momento oportuno para reencontrarse en un ambiente más privado, lejos de los focos que a menudo los perseguían cuando estaban juntos públicamente. El hecho de que se hospeden en el mismo hotel no significa que estén compartiendo habitación, por supuesto, pero sí implica cercanía y la posibilidad de un encuentro fortuito o planeado. La clave aquí es la señal. ¿Es esta coincidencia una señal del destino? ¿Una oportunidad para reconectar? Para los creyentes en el destino y en las segundas oportunidades, sin duda que lo es. Para los más pragmáticos, es simplemente una circunstancia. Pero independientemente de la interpretación, la noticia ha generado un revuelo emocionante y ha puesto a Hande y Kerem de nuevo en el centro de la conversación, de la mejor manera posible. La forma en que los medios y los fans interpretan estas situaciones es fascinante. Se buscan indicios, se analizan fotografías, se escuchan rumores. Y aunque a veces se cae en la exageración o en la invención, también es cierto que en el mundo del espectáculo, las historias de amor y de reconciliación, o incluso de nuevas oportunidades, son las que más cautivan. Y Hande y Kerem, con su historia previa y su popularidad, son el escenario perfecto para este tipo de narrativas. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha reavivado la llama del interés por su relación y por su futuro juntos. Ya sea que se trate de un nuevo proyecto cinematográfico, una colaboración musical, o simplemente una coincidencia que podría llevar a algo más, los fans estarán atentos a cada detalle. Y nosotros, aquí en este canal, estaremos aquí para contárselo todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es pura casualidad, o que hay una señal detrás de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentren en el mismo hotel? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Quieren verlos juntos de nuevo, ya sea en una serie o en la vida real? ¿O creen que es momento de que cada uno siga su camino? Déjenme saber todo lo que piensan.
Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejar un buen like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.